con una decisión que sea justa a con una decisión que no sea justa. Para que sea justa debe, digamos, tener ciertos elementos. El proceso se tiene que haber dado, digamos, conforme a las distintas etapas, conforme a la ley. Es decir, las garantías que las personas han podido ser escuchadas con igualdad. Es decir, imagínense si, por ejemplo, en sede penal se llegara a condenar escuchando a una sola de las partes, a la que acusa, y no dándole la oportunidad a la persona a la que se la acusa o que se le imputa un delito que se defienda. Bueno, ahí no tendríamos, digamos, una situación, un valor justicia. Por eso fíjense que es tan importante lo que es el valor justicia. Y al mismo tiempo, el proceso como institución logra un valor desde el punto de vista de la axiología que es mucho más, bueno, en términos más generales, al lograr, digamos, eh, restablecer el orden jurídico, también permite que vivamos en comunidad y permite, digamos, restaurar esta convivencia en comunidad a través de lo que se llama el valor de la paz social. Fíjense que cuando nosotros estamos analizando, por ejemplo, cuántos casos van a la justicia, muchas veces uno eso lo toma como un índice de litigiosidad o de cuántas las personas van a acudir, digamos, a tribunales. Bueno, esto es algo que a nosotros nos permite, digamos, entender. Yo siempre digo, bueno, cuando se usa mucho tribunales es una manera, digamos, muy efectiva, porque tengo una pregunta de Gustavo. No sé si quieres preguntarme algo. Sí, profe. ¿Cómo está Gustavo? Buenos días. Una cosa, pero hoy si analizamos, o sea, en la actualidad, hay muchos casos por ahí muy conocidos en los que no se respeta el debido proceso, en los que existe mucho lo que es la presión social que termina al fin y al cabo influyendo sobre la justicia. Bien, es muy buena la reflexión que haces porque, en definitiva, si nosotros la vemos desde el punto de vista como un fenómeno cultural, la justicia es construida por las personas y las personas tenemos algo que es inmanente a nosotros como seres humanos. Podemos equivocarnos y como podemos equivocarnos, también existen, digamos, vías procesales para poder justamente eh, reclamar ante ese error o ante lo que considero, digamos, que es un error o algo que afecta. Fíjense que, por ejemplo, cuando hay un proceso judicial y se llega, digamos, a una decisión, por ejemplo, vamos a pensar en un caso muy sencillo, un accidente de tránsito, ¿sí? Y cuando llega el momento de la sentencia, a uno declaran, digamos, que ha sido, digamos, el responsable de ese accidente, se probó, se hizo todo, y se lo condena, digamos, a pagar, digamos, la reparación de lo que es justamente toda la indemnización, toda la reparación integral. Pero supongamos que no está conforme con esa decisión y piensa que no ha tenido, digamos, las oportunidades de defenderse o no ha sido escuchado de la manera que es debida. Entonces tiene, digamos, recursos que se encuentran en forma idónea, predispuestos para que pueda, digamos, por ejemplo, presentar una impugnación o lo que se llama, digamos, el derecho al recurso. Es decir, existen distintas vías. Tanto es así que si a nivel, digamos, nacional, hasta la Corte Suprema le llega a decir a una persona que no, uno puede, digamos, llegar en nuestro país a ir hasta la Corte Interamericana. Fíjense que es, miren, enormemente importante. Argentina es uno de los estados en todo lo que es el estado, el continente americano, uno de los que más utiliza el sistema interamericano en lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en lo que es en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es muy importante lo que decía Gustavo y es muy, muy, muy valioso, digamos, que ya desde segundo año lo pienses porque, fíjense,
muchas veces, eh, muchas veces cuando uno está, digamos, analizando esto de la justicia, yo les voy a dar un ejemplo. Yo tengo sobrinos que son pequeños y la verdad que son, vieron que cuando dicen de que los niños les enseñan más a uno que uno a ellos. Bueno, supongamos que yo a un sobrino le doy una bolsa llena de caramelos, ¿sí? Y le doy un abrazo y lo lleno de besos. Al segundo sobrino le voy a dar un puñado de caramelos y le voy a decir muy bien y nada. Al tercer sobrino, en vez de darle una bolsa de caramelos, lo reprendo y le digo, no, eso no se hace, no se pinta en las paredes y no le doy ningún caramelo. Y fíjense que hasta los más chicos se dan cuenta, los más pequeños, se dan cuenta cuando una situación es injusta. Que por ahí de golpe no han estudiado, digamos, derecho, pero sienten, digamos, la injusticia ya hasta en la misma piel. Se dan cuenta cuando una situación es injusta. Bueno, lo mismo nos sucede, digamos, a nosotros, pero ya más a nivel, digamos, profesional. Es importante que nosotros podamos entender de que a veces los procesos pueden, digamos, llegar a tener, pueden realizar la justicia o si el proceso solamente se realiza con la apariencia, más que estar frente a un proceso justo, estamos frente a lo que se llama un proceso aparente, es decir, tiene la forma aparente de ser un proceso, pero carece de lo que es el sustratum ético que caracteriza a un proceso que es justo. Hace un momento les mencionaba esto de la idea de una evolución del proceso como para tomarlo, digamos, de esta manera. Voy a poner un poquito más grande, así no hacen tan, pueden leer mejor. Esta idea de la evolución del proceso judicial a nosotros nos permite entender cómo desde la edad antigua nosotros tuvimos un proceso que estaba basado, digamos, es lo que le llamamos un proceso rudimentario. Un proceso rudimentario porque parte de una razonabilidad que es elemental. Pensemos que se falla, digamos, sobre todo en base a lo que son principios o ideales morales o religiosos, porque no hay un derecho escrito en este momento de la antigüedad. O si lo hay, es muy escueto, pero simplemente se basa, digamos, en eso como una idea de lo moralmente, como algo justo, como un norte que guía, digamos, este proceso. Este proceso rudimentario a veces se mantiene en comunidades que eh, mantienen, por ejemplo, una tradición tribal. Entonces, este tipo de procesos sin tanta tecnicidad se mantiene bajo esta misma idea en la que hay dos personas o dos partes con intereses contrapuestos que acuden a una tercera persona para que les ayude a resolver su conflicto. Y esa persona ejerce, digamos, un lugar como decidor o como jurisdicente de decir el derecho y de resolver el conflicto. En la Edad Media vamos a tener un proceso que le vamos a llamar el proceso técnico. En este proceso técnico, fíjate que hace un momento Gustavo nos decía qué pasa cuando tiene, digamos, una apariencia, digamos, pero una apariencia de proceso, pero no es un real proceso. Bueno, por ejemplo, en la Edad Media se permitió en algunos procesos, se permitía lo que era la tortura como un medio para obtener, digamos, pruebas. Por ejemplo, obtener la confesión, para que confiese si ha robado una hogaza de pan. Estos procesos, obviamente, se caracterizaban por cumplir las formalidades, pero no cumplían este valor, digamos, de justicia, sino que obtenían, a como sea, digamos, este aspecto. Por eso se dice de que
la legalidad está por encima de la justicia, mientras que en el otro lo ético estaba por encima de lo que era la razón. Vamos a llegar entonces a lo que es la Edad Moderna. Esta Edad Moderna nosotros lo ubicamos después de la Revolución Francesa, cuando se consagra lo que es la forma de Estado moderno. Es decir, un Estado que parte, digamos, de una idea de que hay tres poderes, en el sentido de que un mismo Estado no puede, necesita, digamos, tener esta división de poderes para poder, digamos, garantizarlo. El poder judicial es independiente de los otros poderes y ejerce una función de intercontrol. Y al mismo tiempo, una de las cosas que caracteriza al Estado moderno es que tiene una constitución. Esta constitución es un valiosísimo aporte dentro de lo que es el Estado moderno, porque nos va a incluir, digamos, el proceso como un método racional que busca, digamos, asegurar esta igualdad en el derecho, digamos, de defensa, es decir, si escucho a una de las partes, debo escuchar a la otra, eh, donde, donde justamente este derecho de defensa tiene un carácter que es inalienable. No le puedo a alguien retirar ese derecho de defensa. Lo tiene, va consigo como pegado, digamos, a la persona, es inalienable, está unido a la persona porque emana de su dignidad humana. Es decir, por el hecho de ser persona, tiene esa dignidad de la cual surge este derecho, digamos, de defensa y que es inalienable. De poder ejercer, digamos, de poder, digamos, desarrollar este método que es racional ante una persona que es tercera, que tiene una característica que es importante, que es imparcial, es decir, que tiene esta capacidad también de sentenciar y, por supuesto, que una vez que esta decisión a la que llega, digamos, el tribunal eh, adquiere el carácter de firme, esto va a llegar a lo que se llama el valor de la cosa juzgada. Es decir, una vez que una sentencia queda firme y hace cosa juzgada, esa decisión ya forma parte de lo que es un derecho que tengo por haber, digamos, concluido todo el proceso. Ya forma parte de lo que sería un derecho, que le diría como hasta de propiedad, que es sobre lo que se ha dicho, porque ya tengo la certidumbre sobre un caso. En esta edad moderna, muchas veces decimos que lo define es una idea de un proceso que se desarrolla a partir de la Constitución. Me gusta, digamos, pensar que desde la Revolución Francesa, inspirado con estos ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad, en el siglo XX, sobre todo a mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento que fue justamente el movimiento que llevó a alcanzar en el mundo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una serie de tratados de derechos humanos que tienen una importante base convencional y de derechos humanos en la que se afirma las garantías judiciales y la protección judicial, la tutela judicial efectiva. Es decir, más que un proceso a partir de la Constitución, estamos hablando de un proceso con enfoque de derechos humanos. Es decir, los derechos humanos pasan a formar parte de algo que le da forma, le da, digamos, le da una impronta que es muy importante. Me gusta mucho eh, esta imagen que está tomada, digamos, de una ilustración de una mujer africana que lleva, digamos, sobre sus hombros dos cóncavos que dice, no hay justicia sin igualdad. Muy importante esto, porque cuando nosotros vemos, digamos, el proceso justo, estamos muy acostumbrados a pensar en esa idea de esa imagen de la justicia como una mujer con los ojos vendados y una balanza.
Bueno, me encantó un poco esta imagen y la traje como una reflexión, porque uniendo esta historia que les habíamos contado de las tribus y demás, me encanta cómo dentro de lo que es sobre sus hombros construye, digamos, esta justicia. Es como decir, ella tiene, digamos, la balanza y al mismo tiempo también me permite, digamos, señalar algo que es muy importante. El proceso a partir de un enfoque de derechos humanos ha recuperado muchísimas cosas que son muy valiosas. Por ejemplo, ha recuperado una visión de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, hay personas que por distintas circunstancias tienen mayores vulnerabilidades eh, y que el derecho cada vez es más consciente de esas situaciones y también se busca, digamos, justamente equiparar y permitir, digamos, el acceso a todas las personas. Por ejemplo, una persona que puede, digamos, encontrar una barrera para acceder a la justicia en lo económico, si no cuenta con los recursos para acceder. Entonces, por eso se van desarrollando distintos instrumentos, como por ejemplo el beneficio de litigar sin gastos o el derecho que le brinda, digamos, esto que les mencionaba del Estado, ¿no? Cuando una persona necesita, no tiene o el Estado le brinda un abogado. Eso es algo que es muy importante. Existe esto que es muy valioso. También cada vez más somos conscientes de estos nuevos paradigmas, como por ejemplo en materia de género, eh, esta situación, digamos, que eh, se ha comenzado a tomar conciencia a partir, por ejemplo, de la Convención de Belém do Pará o de la Ley Micaela, que permite, digamos, incluir estos enfoques, eh, bueno, dentro de lo que es la justicia. O, por ejemplo, cuando a veces uno piensa en otro tipo de barreras en el acceso a justicia, por ejemplo, una persona que tenga discapacidad, ¿sí? Cómo a medida que uno, por ejemplo, tiene una discapacidad, puede encontrar una barrera para acceder a la justicia y es importante que la justicia, primero que le brinde un trato adecuado, que lo trate con respeto, con cordialidad, pero al mismo tiempo que la justicia también genere, digamos, estos puentes que permitan, digamos, que la comunidad pueda, digamos, encontrar lo que es la justicia. Bueno, ¿qué pasa, digamos, acá con esto del proceso justo? Bueno, esto de agregarle esta palabra de proceso justo tiene, digamos, una raíz que, como les mencionaba, viene de los derechos humanos. Cuando en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 10, nos dice que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente, imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. También se ha extendido, digamos, esto a todas las otras materias. Por eso es que esta expresión del proceso justo es una elaboración también doctrinal en Argentina, en La Plata. Augusto Mario Morello escribió justamente este libro, El proceso justo, como una forma, digamos, de construir este proceso justo. Son, por supuesto, ideas que se basan, digamos, en los principios de solidaridad, el deber, digamos, de colaboración, sustentado, digamos, en una idea de una reconstrucción ética. Me gusta mucho tomar el concepto de nuestra querida doctora Rosa Vilapaz, que aprovecho también para mostrar, este es el manual de teoría general del proceso, el tomo 1, que nos enseña que el proceso judicial es un método de debate, es dialéctico y es argumentativo. Es un método de debate dialéctico porque se realiza a través de un diálogo. Es un diálogo que se da, digamos, entre los distintos sujetos. Y es argumentativo
porque se basa, digamos, en razones legales, en razones fácticas que nos sirven, digamos, para apoyar. Y sobre todo, como hemos visto hace un momento, estas razones son razones que vamos a tener, digamos, a lo largo de todo el proceso. Así como el juez tiene el deber de resolver mediante una decisión razonablemente fundada, los abogados y las abogadas, al momento de litigar, ofrecemos razones de por qué estamos pidiendo o reclamando en nombre de otra persona lo que estamos reclamando. Es decir, esto es algo muy importante porque este método de debate, este diálogo, se va a desarrollar con órganos públicos y particulares interesados y pueden llegar a participar otros sujetos que son llamados terceros y colaboradores, y entre todas estas personas lo que se va a desarrollar va a ser una serie de actos que son procesales. Estos actos procesales van a sucederse unos a otros en forma eslabonada y sucesiva y progresiva para tender, digamos, justamente a resolver este caso planteado con la aplicación del derecho para restablecer el orden jurídico y los valores de seguridad jurídica, justicia y paz social. Es muy importante, digamos, comprender de que el proceso judicial, en su concepto técnico, más allá de su fundamentación antropológica, histórica o axiológica, es un método de debate porque ordena el diálogo, ordena la palabra, nos dice, por ejemplo, quién tiene, digamos, la oportunidad, cuándo va a hacerlo, quién puede pedir, y uno tiene, digamos, justamente que ir siguiendo un método que nos ordena justamente en el uso, digamos, de lo que es la palabra y ofrecer justamente las razones para llegar a una, bueno, a aplicar y a resolver, digamos, el caso que se plantea. Es muy importante pensar también al proceso como un instrumento que es público. Este instrumento que es público está sometido a las exigencias de lo que las constituciones modernas, como por ejemplo, bueno, la Constitución de Estados Unidos, después de la Revolución Francesa, es la primera constitución que consagra esta idea de la división de poderes. Y uno de los aspectos que señalan Lorenzo Bujosa Badel y Diego Palomo Vélez es esta idea de el debido proceso o el due process of law, que esta idea de este proceso eh, debido es un proceso con todas las garantías. También al mismo tiempo, desde México, Karina Gómez Frode nos dice que la teoría origen del proceso debe buscar las formas más eficaces para resolver las distintas controversias que tiene nuestra sociedad. Y el proceso aparente, como hemos dicho hace un momento, es aquel que se realiza careciendo de este sustrato mético, porque de antemano se conoce cuál es el resultado. En este caso, el proceso cumple como una formalidad para dar apariencia de legitimidad y de legalidad. Pero el proceso real es aquel que es auténtico, que es legítimo y que tiene este sustrato ético. Dentro de lo que es el derecho procesal, no hay una sola manera de comprender, digamos, al proceso. En nuestro país, por ejemplo, y en el mundo, hay como dos grandes maneras de entender, digamos, el proceso. Hay una corriente que se llama el garantismo procesal y otra que se llama el activismo judicial. Las dos son teorías que se encuentran, digamos, contrapuestas, es decir, porque lo que afirma una implica, digamos, negar lo que dice la otra. Y por otro lado, siguiendo nuestra querida profesora Rosa Vila Paz, existe una tercera corriente que no está en tensión con estas dos, que se llama la humanización del proceso.
y que parte de otra premisa diferente. Para poder, digamos, comprender un poco esta idea de que hay dos escuelas distintas, pensémoslo de la siguiente manera. El garantismo procesal nos dice que, eh, bueno, vamos a señalar algo que es muy importante. Dentro de estas corrientes no hay un solo garantismo. En materia penal, en Italia, Luigi Ferrajoli construyó el modelo garantista en base a una teoría general del derecho. En materia civil, en el garantismo civil, hay un profesor de Derecho Procesal de Rosario, de Santa Fe, Adolfo Álvaro Belloso, que ha construido este garantismo. La idea en general, en síntesis de lo que es el garantismo, busca recuperar, digamos, estas dos grandes ideas. Uno, el garantismo pone, digamos, su acento en lo que son las partes, quienes son parte del conflicto y que deben ser escuchadas por una persona que es tercero, que no es parte, que es imparcial, y en el garantismo se agrega esta palabra, es imparcial. Es decir, quiere decir que no es parte del conflicto. Si el juez toma partido por una parte, por ejemplo, por la más débil, ya no es imparcial. En esto muchas veces, digamos, es importante, digamos, considerar esto porque cuando se lo mira a este, mm, a este modelo, digamos, de juez que plantea el garantismo, el juez debe ser, digamos, un sujeto que no interviene, que escucha, pero que se asegura que se cumplan las garantías del proceso. Mientras que el activismo parte de otra idea diferente, en la cual Augusto Mario Morello, sus discípulos Eduardo Teiza, Berizonce, plantean esta idea de un juez director que permite, digamos, rebalanzar frente a situaciones de la desigualdad que existe en el plano de la realidad, justamente darle un rol más activo al juez para que, entre otras cuestiones, haga una búsqueda de la verdad y le dan, digamos, los distintos poderes para que busque la verdad, digamos, de los hechos. En esta idea de un juez director, vamos a tener, digamos, un juez activo que, por ejemplo, va a tener la posibilidad de preguntar, de buscar pruebas, es decir, porque va a estar interesado en buscar la verdad, ¿sí? El garantismo, acá les presento a Adolfo Álvaro Belloso, es una posición que, según su autor, dice que se aferra a lo que es la vigencia de la Constitución y el orden legal del Estado, en tanto el proceso se adecue con plenitud a estas normas que plantea la Constitución. En otras palabras, los autores que se enrolan en esta corriente no buscan un juez comprometido con la persona o cosa distinta de la Constitución, sino un juez que se empeñe en respetar a todo trance las garantías constitucionales. En este caso, pensemos que el proceso judicial debe tener una restricta vigencia, que es dos ideas, la igualdad de las partes y la imparcialidad del juzgador. Mientras que en el activismo judicial, Jorge Peirano ha planteado de que el activismo opera donde hay necesidades. Surge, digamos, de esta realista jurisprudencia de necesidades que, en vez de plantear una mirada, digamos, aséptica y puramente intelectual, lo que hace es plantearnos que el activismo, el juez, debe involucrarse, debe tener justamente esto por justamente estas necesidades y buscar esta igualdad real de oportunidades. Es decir, en busca de esta realidad es que hemos encontrado un juez garantista. En el diseño del Código Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, nosotros vemos un ejemplo de este activismo judicial en un proceso de familia. Los procesos de familia
se rigen por los principios de la libertad, la amplitud y la flexibilidad de la prueba. Y acá nos dice, la carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar. Esto es una manifestación de esta corriente, de esta forma, digamos, de pensar, que está, digamos, justamente en el código. Por ejemplo, en el garantismo, uno diría que por esta aplicación del principio de inocencia, uno pueda, digamos, elegir qué decir y cuándo decirlo como forma de la defensa. El activismo se plantea, por ejemplo, esta idea de la búsqueda de la verdad. Entonces, esto se rebalancea y dice, bueno, quien está en mejores condiciones de probar es quien tiene la carga de ofrecer, digamos, de traer esta prueba. La humanización del proceso a mí me encanta, porque esta, a diferencia de las otras dos que están en antítesis, esta corriente, bueno, surge a finales del siglo XX y surge, digamos, con un aspecto que es muy importante. En ese entonces había una enorme duración de los procesos, había un gran congestionamiento de los tribunales, había un alto costo económico del proceso judicial y todo esto combinado con lo que fue el surgimiento de las tecnologías, la conciencia medioambiental y los derechos humanos, eh, implicó un cambio, digamos, muy grande, que fue justamente la idea de que hacía falta humanizar el proceso judicial. Es decir, eh, la humanización del proceso se plantea como una instancia que es ética, que se construye en forma doctrinaria, legislativa, jurisprudencial, pedagógica, sociológica, en el día a día. Y siendo, digamos, este proceso judicial una obra humana, es necesario su readecuación para dar respuesta a los requerimientos de cada época. En esto es muy importante, digamos, entender que detrás de un expediente yace un drama humano. No es lo mismo resolver un expediente número 17.711 que entender que detrás de ese caso hay una persona que está atravesando un proceso, digamos, difícil, y esta humanización del proceso ha sido receptada, no es de un tiempo, no es de ahora, es una idea que ha surgido, digamos, a lo largo de la historia. Fíjense que en materia penal, esta humanización se plantea en el principio indubio pro reo, en materia laboral, indubio pro operario, en materia del derecho privado, in favor debilis, en materia del consumidor, indubio pro consumidor, en materia ambiental, indubio pro ambiente, en los casos de infancia y adolescencia, indubio pro niña, niña y adolescente, es decir, teniendo el interés superior del niño. En materia de derechos humanos, se plasma como el principio indubio pro homine, que es el nombre que recibe, digamos, en los tratados. Pero con un enfoque de género, también se le llama el indubio pro persona, como una manera, digamos, de ser más inclusiva. Lo que en definitiva nos dice la humanización, que en caso de duda entre qué norma o qué interpretación aplicar, hay que aplicar la norma más protectora de la persona humana. Bueno, queridos alumnos y queridas alumnas, yo quería compartir con ustedes estas primeras ideas. Yo sé que ustedes tienen un montón de dudas. Acá, como dice Gabriela, muy bien, esto del debido proceso. Y no hay ningún problema, Martín, que andes muy bien. Es importante entonces que nosotros pensemos que esta materia es una materia, digamos, que tiene una trascendencia muy grande en lo que es la carrera de ustedes. Para empezar, les va a acercar a lo que va a ser, digamos, el día de mañana el litigio, pero también lo que es la resolución de conflictos. Y les va a permitir, digamos, entender
cuando ustedes lleven un caso como abogados, ya sea de un lado de la barandilla o del otro, no hay problema, Noelia. Perdón, Noelia. Yo había leído que decía Martín, por eso dije Martín. En ese caso, no se preocupen, pero les digo, eh, es importante, digamos, tener en cuenta que detrás de cada caso hay seres humanos con dignidad y eso les va, digamos, a guiar mucho en lo que es la materia. ¿Por qué seguimos esto de la materia? Para que ustedes se organicen. Este manual tiene 2 tomos, ¿sí? Nosotros en la materia, para que ustedes se organicen, este es el programa, ustedes lo tienen ahí en PDF, yo durante el fin de semana los voy a estar matriculando y voy a estar chequeando ahí en el grupo de WhatsApp que los voy a incluir y les voy a incluir a todos y a todas. Van a tener, digamos, acá presente y después vamos a conversar sobre lo que va a ser el parcial. Nosotros en la materia tenemos 2 parciales que nos sirven para regularizar y si a alguien le va mal en alguno de esos 2 parciales, tiene un tercer parcial para poder, digamos, regularizar. Es importante, nosotros tenemos 15 unidades en este programa. Generalmente el programa se divide en 2, es decir, por lo menos hasta la unidad 7 para el primer parcial y luego el resto del parcial del programa para la segunda parte. Lo cierto es que esta materia que les va a encantar tiene, digamos, estas características. Nosotros vamos a desarrollar lo que son los parciales bueno, un poco también conversando con ustedes para ponernos de acuerdo, pero pensemos, digamos, en que están, digamos, estos aspectos. Nosotros el día de hoy hemos desarrollado lo que es esta primera unidad. Hemos visto, digamos, lo que es estos grandes aspectos y tenemos, por supuesto, algo que es muy importante, lo que es, digamos, comprender al proceso judicial en su carácter, digamos, público, complejo, progresivo, pero al mismo tiempo el proceso judicial que nosotros estudiamos en la teoría general del proceso no se encuentra en tribunales, es una construcción que hacemos doctrinaria, como de la teoría general, para poder, digamos, estudiarlo en sus distintos elementos. ¿Sí? Con esto, queridos y queridas estudiantes, les voy a mostrar simplemente, digamos, como para que ustedes tengan, digamos, una visión general de lo que es el proceso, un pequeño cuadro que les va a permitir ver esta idea que les estaba mencionando. En su enfoque dinámico, nosotros tenemos desde lo que es la demanda hasta lo que es la sentencia. Esto en sus etapas, digamos, básicas, un inicio, un desarrollo y una conclusión, una demanda, una contestación de demanda, con ello se traba la litis, una prueba, una discusión y una sentencia. Es decir, verán que cada paso, cada etapa está ordenada y ese orden que le da es lo que nos permite justamente, cuando se cumple, tener, digamos, una eficaz administración de justicia. Queridos alumnos y queridas alumnas, no saben cuánta alegría que me da conocerlas y conocerlas. Nosotros, para que nos organicemos, tenemos clases de 8 a 9 y media. A las 9 y media tenemos clases con Derecho Procesal Civil, así que nos vamos a despedir por este momento, pero después vamos a continuar por WhatsApp. Les quiero mandar a todos y a todas ustedes un fuerte abrazo y esperen, primero nos vamos a organizar por WhatsApp y por el campo virtual y después vamos a conversar, digamos, con ustedes sobre esto de si pueden cursar como oyente, porque el derecho a la educación es un derecho que es de todas las personas. Lo que sí, tengan en cuenta que las personas cuando cursan como oyentes no son estudiantes condicionales, es decir,
No es que la nota se guarda o algo hasta de cosas, sino que son oyentes, pueden rendir, les da información como esto, pero después, cuando vengan a rendir, tienen, digamos, lo que es la modalidad de libres. Lo que son los encuentros de los sábados se llaman tutorías. Esas tutorías nosotros las vamos a ir conversando en forma consensuada, ¿sí? No es que ustedes van a usar todos los días sábados para esto, sino que lo vamos a ir conversando para poder, digamos, tener un horario en común en los encuentros que nos hagan falta para poder desarrollar la materia práctica, ¿sí? A la fecha, nosotros lo que vamos a hacer va a ser construir el grupo de WhatsApp y matricularles. En la materia no hay una promoción, sino que hay justamente lo que es la regularidad y después, en el próximo encuentro, les voy a conversar de algo que es muy importante para ustedes, para la materia, que son las distintas oportunidades que se ofrecen para poder, digamos, en eso. Sí, Leonel, sí, claro que sí, como oyente. Bueno, con ello quedan todas las respuestas completadas. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y nos seguimos comunicando. Que pasen un muy feliz fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.